Bien, ahora vamos a hablar acerca de las hormonas esteroideas, que lleva por título esta conferencia. Para poder un tanto darle una mención especial a este capítulo, se aborda básicamente a la terapia de reemplazo hormonal por un lado y a la anticoncepción hormonal por otro lado. Para ello, entonces, necesitamos dar una mirada a la regulación endógena, es decir, de qué manera el hipotálamo, ¿correcto? La hipófisis y los ovarios tienden a mantener un feedback que permite generar una regulación. Por ejemplo, desde el hipotálamo, la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas genera una activación para la liberación de FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante. Las mismas que a la vez actúan sobre el ovario para liberar progesterona y estrógenos. Estos, una vez liberados, generan un feedback negativo para que ya no se libere FSH ni LH, y estos, a la vez, los estrógenos también pueden generar un feedback negativo para inhibir la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas. Como verán, entonces hay un sistema de regulación en todo este eje triaxal: hipotálamo, hipófisis, ovario. También vale observar de que una vez que se liberan la progesterona y los estrógenos, estos tienen acción como ligandos en diferentes receptores a nivel de tejidos, llámese a nivel de útero, mama, hueso, entre otros. Podríamos también particularizar algunas situaciones. Por ejemplo, que en la menopausia los niveles de FSH y LH aumentan. Esto lógicamente tiene una repercusión, porque al estar los niveles de estrógenos en la menopausia disminuidos, como lo vemos acá, hay una regulación. La FSH y LH aumentan. También es observable de que los estrógenos, en este caso el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno más, diríamos, particularizado a nivel de síntesis y liberación a nivel de los ovarios, tiene este ciclo. En el día 14, que estamos hablando en este eje de las X, los 28 días aproximadamente de ciclo sexual femenino, en el día 14 aproximadamente, si observamos los niveles de estradiol, aumentan antes de la ovulación, mientras que la progesterona aumenta su concentración después de la ovulación. En conclusión, podríamos darnos cuenta de que los niveles de estrógeno aumentan, son preovulatorios, y la progesterona aumenta después de la ovulación. Mientras que LH y FSH logran su pico máximo justamente momentos antes del día 14. También hay descripciones en muchos artículos de investigación observando las respuestas estrogénicas en determinados órganos diana. Por ejemplo, si le damos una mirada a nivel premenopáusico, los ovarios están sintetizando 17-beta-estradiol, como habíamos comentado. En esto generan aumento del estradiol a nivel sérico y se distribuyen a nivel de mama, hígado, hueso. Pero en la mujer postmenopáusica, los ovarios dejan de producir estrógeno, es decir, estradiol, y quienes asumen preponderancia es, en este caso, los tejidos a nivel adiposo y a nivel muscular, que aumentan también las concentraciones de estradiol a nivel de mama, hígado y hueso. Observen esto. Un detalle importante en ello es que en las pacientes premenopáusicas, normalmente la terapia estrogénica es a nivel de anticonceptivos. Es lógico pensar en ello, ¿no? Y en las mujeres postmenopáusicas, aquí quien salta a la palestra son, en este caso, la terapia de reemplazo hormonal. Entonces hay que tener una división como terapia anticonceptiva en mujeres premenopáusicas y también como terapia, en este caso, de reemplazo hormonal en pacientes postmenopáusicas. También, si nos referimos a este estado de las pacientes postmenopáusicas, podríamos observar que los trastornos de memoria,
los síntomas vasomotores, la atrofia del aparato urogenital y las fracturas son lo que realmente conllevan al uso de este uso de la terapia de reemplazo hormonal. Desde luego que la terapia estrogénica va a tener que aplacar todos este tipo de problemas manifestados normalmente durante el climaterio. Dando a modo de una visión a nivel nuclear de los estrógenos, fíjense, los estrógenos, aquí estamos hablando de cómo es que a nivel del tejido, en este caso ovárico, la síntesis de los estrógenos. Los estrógenos se van a unir a un receptor estrogénico, ¿correcto? Este receptor estrogénico que se encuentra a nivel intracelular va a dar paso en esta situación de poder llegar a nivel de núcleo, y al llegar a nivel de núcleo lo que va a generar es todo un proceso de transcripción, ¿correcto? Y traducción, es decir, síntesis de proteína. Es por ello que vamos a ver los efectos pleiotrópicos que tienen los estrógenos. Por otro lado, la función de los estrógenos está ligada a las siguientes situaciones. La primera, síntesis y secreción de prolactina, ¿correcto? Entonces la prolactina tiene que ver muchísimo con el papel que manifiesten los estrógenos. Cierre de epífisis en eje de huesos largos. Es muy importante el papel que cumplen los estrógenos al estimular los osteoblastos. Acelera la proliferación celular en el endometrio. Recuerden, los estrógenos aumentan el ciclo celular, especialmente a nivel del endometrio. También los estrógenos están vinculados en este caso, con disminución de la viscosidad de la mucosa cervical. Esto también es otro punto muy importante, ¿correcto? Porque luego veremos que la terapia anticonceptiva se basa justamente en este detalle para evitar que los espermatozoides puedan llegar, en este caso, a poder fecundar al óvulo. Mantiene la masa ósea. Habíamos observado de que tiene un papel preponderante sobre la acción de los osteoblastos. Estimula la producción hepática de factores sanguíneos, llámese el factor 7, el factor 8, el factor 9, el factor 10, e inhibe a la antitrombina 3. Por otro lado, retiene sodio, agua, causando edema. Podemos observar en pacientes gestantes en donde los niveles de estrógeno aumentan, hemos visto pacientes edematizadas, y básicamente es por acción de los estrógenos, que retienen sodio, el sodio jala agua y esto genera edema. Inducen a la formación de HDL e inhibe las LDL. Estamos observando un papel protector, porque las HDL, estamos hablando del colesterol bueno, e inhibe las LDL, que son el colesterol malo. Y también tienen injerencia sobre esta fase G1, es decir, a nivel de glándulas mamarias. También podemos dar cuenta aquí del efecto o la función que tienen los progestágenos. Por ejemplo, promueve cambios secretatorios para implantación embrionaria, eso es importante, incrementa la temperatura corporal a nivel de la fase luteal, inhibe las contracciones uterinas, puede alterar el metabolismo de los carbohidratos. Para muchos de los progestágenos como terapia anticonceptiva están contraindicados en pacientes diabéticos, ya que los carbohidratos, lógicamente, pueden aumentar los niveles de glucosa. Disminuye las concentraciones de HDL e incrementa las de LDL. Estamos observando de que más bien el progestágeno tiende a tener una repercusión de aumentar el colesterol malo. Y finalmente incrementa la eliminación de sodio y agua, es decir, tiene una acción mineralocorticoide, muy parecida a la de los estrógenos. Bien, en este gráfico podemos observar los diferentes targets en donde podríamos visualizar la eficacia de los estrógenos. Por ejemplo, los anticonceptivos orales, como ya habíamos comentado, tienen un feedback negativo, es decir, inhiben la FSH-LH y por ende, pues, disminuyen estrógeno-progesterona y de esta manera estaríamos observando su papel como anticonceptivo. Este fármaco llamado el clomifeno también, en este caso, más bien tendría una actividad, este es un antiestrógeno, de modular la liberación de gonadotrofinas y de FSH. Como ya vamos a observar más adelante, este clomifeno juega un papel muy importante en aquellas pacientes que
requieran algún derivado estrogénico, el cual pueda favorecer la fertilidad en este caso. Y por último tenemos la terapia de reemplazo hormonal, que se administra en pacientes posmenopáusicas y que tiene pues repercusión a nivel de hueso, básicamente, evita osteoporosis y desde luego también tiene o cumple papel en diferentes tejidos, llámese en útero o en mama. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que podríamos observar de los estrógenos, eh, llámese como anticonceptivos o como tratamiento de terapia de reemplazo hormonal. Si nos vamos a los anticonceptivos, lo primero que tenemos que observar es que el papel que tienen aquí los estrógenos tienen que ver muchísimo con la anticoncepción. Si miramos acá las trompas de falopio, los ovarios, el útero, los espermatozoides que tienden a ingresar a la capacidad uterina, en este caso TA vendría a ser la denominada anticoncepción, ¿sí? Hormonal. Lo que va a hacer es, en este caso, el mucus cervical favorece, ¿qué cosa? La detención de los espermatozoides. Correcto. Esto es un primer paso, interferencia con la migración de los espermatozoides a través de la terapia anticonceptiva. Correcto. Entonces se bloquea la migración del espermatozoide para poder fecundar al óvulo. También este es el denominado el efecto anovulatorio. También podríamos observar justamente que además de la acción sobre el muco cervical, la terapia anticonceptiva tiende a inhibir la liberación del óvulo, es decir, la liberación de este óvulo y que pueda llegar justamente a nivel endometrial. Este es el segundo mecanismo por el cual la terapia anticonceptiva tiene ese efecto. Y por otro lado, al inhibir la liberación, básicamente tiende a generar un efecto sobre la FSH, recordarán, y la LH, a la cual inhibe los anticonceptivos, de tal manera que favorecen este efecto anovulatorio. Aquí está. La terapia anticonceptiva pues tiende a disminuir la FSH-LH, corta la acción sobre el ovario, inhibiendo la liberación del óvulo, y de esta manera pues también tenemos otro mecanismo de acción como pieza clave en los anticonceptivos hormonales. Entonces, como indicaciones terapéuticas podríamos decir lo siguiente: control de la fertilidad, es decir, anticonceptivos. Pueden ser en combinación oral, los hay estrógeno-progestágeno, los hay solo progestágeno también, la Depo-Provera, por ejemplo, es uno de ellos. Y esta terapia que hoy en día, pues, es muy difundida, la terapia postcoital. Nos estamos refiriendo al levonorgestrel, ¿no? Que hoy en día ha cobrado determinada frecuencia en su uso. También tenemos la terapia de reemplazo hormonal, básicamente en pacientes posmenopáusicas. Para control de los síntomas agudos de la menopausia, tenemos la prevención de la osteoporosis, prevención de trastornos cardiovasculares, disfunción ovárica, sangrado uterino disfuncional, así como disfunción de la fase luteal. Por otro lado, tenemos la capacidad, por ejemplo, del clomifeno para ser utilizado en procesos de infertilidad, es decir, inducción de la ovulación. Esto es muy importante, este fármaco, justamente en pacientes que tienen este tipo de problema. Quimioterapia de cáncer, estamos hablando de determinados antiestrógenos, como el tamoxifeno, que se suelen administrar en cáncer de mama, así como progestágenos en cáncer endometrial. Hay otras situaciones poco relevantes, como el caso de las endometriosis, que se suelen administrar también terapia en base a hormonas estrogénicas y progestágenas. Desde luego, es importante también observar algunos mecanismos de interacciones farmacológicas. Por ejemplo, hay agentes inductores enzimáticos, que lo que van a hacer es disminuir, en este caso, la concentración sérica, es decir, al aumentar el metabolismo de los anticonceptivos orales, disminuye la concentración sérica. Entre estos fármacos inductores tenemos a la rifampicina, a los barbitúricos, la carbamazepina, la grisofulvina, ¿no?
la fenilbutasona que ya no se utiliza, la fenitoína, la primidona. También, esto es también una interacción muy frecuente, la ampicilina, el cloranfenicol, la amoxicilina, la penicilina. Esto disminuye la eficacia, por ende hay que tener la eficacia de los anticonceptivos orales. Entonces hay que tener mucha precaución al momento de administrar algún tipo de antibacteriano con los anticonceptivos. Benzodiazepinas van a disminuir, en este caso, el metabolismo oxidativo de estas, el uso de los anticonceptivos. Agentes bloqueadores beta disminuyen el metabolismo de primer paso. Los corticoides como la prednisolona disminuyen el crimen del metabolismo. También tenemos algunas precauciones. En el embarazo, por ejemplo, están contraindicados. Los pacientes pediátricos también está contraindicado el uso de terapia estrogénica. La lactancia, desde luego, también, así como en sospecha de neoplasia mamaria, están contraindicados el uso de los estrógenos. Y hay que tener precaución en el asma, en la epilepsia, la migraña, la insuficiencia hepática, en la hiperlipidemia, los trastornos tromboembólicos, la hipertensión. Recordarán que habíamos visto de que tienen acción sobre determinados factores de coagulación, entonces pues esto puede aumentar la presión arterial, así como enfermedades oftálmicas. Por ende, observamos que en el caso de las pacientes posmenopáusicas, el tratamiento de reemplazo hormonal, ¿qué cosa? Ha generado mejorar la memoria a nivel de cerebro, aplacar los síntomas vasomotores, prevenir la atrofia de aparato urogenital. Fíjense que la terapia de reemplazo hormonal favorece la lubricación a nivel de vagina. Normalmente las pacientes posmenopáusicas están ligadas a tener un proceso denominado de dispareunia, es decir, al tener la resequedad vaginal hay mucho dolor en el momento del coito. Entonces, hoy en día viene pues preparados a través de cremas, el estriol, por ejemplo, se suele colocar como una cremita en la vagina y esto lógicamente va a minimizar los problemas de dolor coital. Y por otro lado, previene también fracturas. Hemos visto que tiene una acción muy importante sobre el papel de los osteoblastos. Entonces, como vemos, acá este panorama es muy, muy interesante, el posicionamiento que han logrado la terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, como vemos acá, la terapia de reemplazo hormonal, ¿qué cosa ha generado? Aumentar la incidencia de cáncer de mama. ¿Correcto? ¿Qué más? En estos últimos 10 años, los riesgos de fractura también se han visto incrementados. Fíjense, es algo paradójico. Los problemas cerebrovasculares se mantienen a pesar del uso de la terapia de reemplazo hormonal. Y las enfermedades coronarias también han aumentado. Por ende, el Women Health Initiative recomienda que la terapia de reemplazo hormonal se ha disminuido en un 44% del año 88 al año 94, en un 4.7% para el año 2010. Eso deja entrever de que amerita hacer un replanteamiento a la terapia de reemplazo hormonal, toda vez que la menopausia es un proceso normal de vida y hoy en día asumen los fitoestrógenos, los antioxidantes, a esta etapa de la vida de la mujer de poder ser administrados.